Bueno, muy buenas tardes a todos. Bueno, a pesar del día que un tanto conflictivo para nuestro país que nos toca vivir, nosotros debemos continuar con las actividades y nuevamente tenemos el placer de recibir a la doctora Chloé Ballesté del Piar, que como ustedes saben, es directora internacional de cooperación y desarrollo del Donation and Transplantation Institute y docente del TPM, del Transplant Procurement Management, que ya conocen toda su temática y la capacitación que siguen dando alrededor del mundo. La doctora Chloé es coordinadora de actividades docentes del Departamento de Cirugía y Especialidades Quirúrgicas de la Universidad de Barcelona y asesora de la European Society of Organ Transplantation. Así que es un verdadero gusto, Chloé, tenerte con nosotros nuevamente en esta misión tan importante que tiene la DTI alrededor del mundo, enseñando a aquellos países que necesitan organizar un sistema de donación de órganos, incluyendo el nuestro. Muchísimas Incluyendo. gracias. Incluyendo, bueno, vosotros ya habéis evolucionado muchísimo y es un placer verlo, ¿no? En los resultados obtenidos. Es un placer para mí estar con todos vosotros, pese a que este día pues no sea el mejor para la Argentina. Pero como comentaba mi querido amigo doctor Clemente Raimondi, os voy a hablar hoy sobre todo de qué se puede hacer para ayudar a los países a desarrollar el sistema de donación de órganos para el trasplante. Pues entonces, un momentito, por aquí. Vale, así va mejor. Bueno, en primer lugar, simplemente ver la perspectiva internacional. En estos momentos, en las estimaciones últimas que hizo la Organización Mundial de la Salud, se ve que pese a que estemos haciendo este número de trasplantes, que ya son casi 130.000 órganos de trasplantes de órganos, vemos que solo alcanzamos el 10% de las necesidades reales. Y eso es un grave problema, porque si solo alcanzamos a realizar el 10%, significa que el otro resto significa que hay gente o bien que se está muriendo en lista de espera o que directamente no hay ni lista de espera o que gente que vive en países donde no existe esta posibilidad de trasplante va a buscar una alternativa y esta alternativa pasa por incluso entrar en lo que llamamos el turismo del trasplante, para no llamarlo tráfico de órganos, y que llega a ser bastante complejo, pero que existe, ¿no? Y en esto pues estamos hablando de pacientes que viajan a otros países para trasplantarse de vivo, de gente que normalmente lo da a cambio de dinero, o bien países que organizan directamente trasplantes intercontinentales y que cuelan a pacientes en listas de espera de otros países, a traders, es decir, existen muchísimas variedades del turismo del trasplante, pero que viene justamente dado por esta falta de actividad mundial. Entonces, aquí si miramos el trasplante de órganos sólidos que se hacen en el mundo, veis que, bueno, aquí hay la gama de colores, cuanto más oscuro, más trasplante. Veis que hay muchísimos países donde o bien se hace poquito o bien directamente no se hace ningún trasplante. Pero aquí pensad que se incluye el trasplante de donante vivo, que digamos que en muchos países se hace se hace trasplante de vivo. Si vamos a ver qué pasa con la donación de gente fallecida, aquí los colores claros o grises aún es mayor, ¿no? Es decir, hay muchísimos países donde hay una laguna total y otros donde aún realmente se está haciendo muy poco. Y esto es un problema que la comunidad internacional pues toma muy en serio y está muy preocupada en esto, ¿no?
tenemos la OMS para todo el mundo y la PAHO, que conocéis bien porque se ocupa sobre todo de América, que está trabajando o intenta poner en marcha sistemas, programas de educación para cambiar esta situación. Entonces, si miramos la situación global, he puesto la prepandémica porque tiene un poquito más de sentido. Una manera de ver las cosas es que si queremos alcanzar una donación correcta para poder hacer este porcentaje de trasplantes que nos falta, podríamos verlo como que en todos los países se muere la gente y si fuéramos capaces de que el 0,5% de todos los fallecidos que tenemos en un país se convirtieran en donantes, seríamos autosuficientes. Esto es interesante porque significa que tampoco estamos hablando de un porcentaje tan alto y estamos hablando de muertos. Y muertos hay en todos los países. Estos muertos pueden ser muertos que acaben en muerte encefálica, pero también muertos con parada cardíaca. Y este es un tema que yo creo que ahora en la Argentina estáis también tratando de expandir y que parece muy interesante para aumentar esta conversión de muertos a donantes. Muy bien. Si vemos calculando este porcentaje y vemos aquí la lista, he puesto Argentina. Argentina no está mal, estáis en el medio. Por supuesto, siempre se puede mejorar, pero lo que es interesante es ver cómo países como Alemania, por ejemplo, están por debajo de la donación que vosotros, ¿no? Aquí veis que ahora lo que sería el tope es España y este año me parece que Estados Unidos nos ha pasado un poquito por delante, esto es 2020, pero veréis que en 2022 también ha habido un puntito que aún no sé si se ha dicho, pero que seguramente va a suceder, y es que nos han pasado por delante, pero veis que aquí, tanto en España como en Estados Unidos, hemos sido capaces, y esto era en 2020 que ya teníamos el COVID, a llegar casi a este punto de autosuficiencia. Y en Argentina, pues estáis a un 0,132, tendríais que llegar al 0,5. Por lo tanto, estáis bien, pero sigue habiendo bastante trabajo por hacer. ¿Cómo los países afrontan esta falta de órganos para el trasplante? Pues depende. Como veis aquí, países como India o Turquía van a apostar sobre todo para una donación de vivo. La donación de vivo, como todos sabéis, es mucho más sencilla de establecer, puesto que realmente lo que se necesita pues, es una serie de cortafuegos y de sistemas, pero mientras tengas un sistema de trasplante que funcione, el donante vivo no pone más problema. El reto está cuando metemos el donante cadavérico en la ecuación. Y aquí veis que en Estados Unidos, sobre todo, tienen más o menos lo mismo de donante vivo que de donante en muerte encefálica. Y en España, como podéis ver, estamos aumentando el donante en asistolia o donante a corazón parado. Y una de las cosas que podemos mejorar para aumentar también la donación sería aumentar nuestro donante vivo. En Inglaterra, en UK, veis que está bastante proporcionado. Y luego tenemos China, que es un país que se ha puesto muy recientemente en la donación cadavérica y tienen incluso otro concepto que es el DBCD, que es un donante en muerte encefálica, pero como aún no tienen una ley de muerte encefálica, lo que hacen es que estos donantes progresen a una parada cardíaca, es tipo como un donante en asistolia tipo 4, y recuperan los órganos una vez hay una parada cardíaca. Pero a diferencia del DCD tipo 4, lo ponen en ECMO. Entonces, bueno, digamos que es como una especie de puente que han creado para poder recuperar aquellos órganos cuando la familia no estaba del todo de acuerdo con la muerte encefálica o cuando los profesionales no se sentían cómodos con esta falta de ley para la muerte encefálica. Pero me parece interesante que veáis que hay diferentes estrategias para poder alcanzar pues, unas tasas de donación que sean convenientes. Aquí en España, simplemente os la dejo aquí, tampoco se trata, pero es un poco la evolución que ha tenido la donación en asistolia. Siempre que hablo de donación en asistolia, a veces es
se escribe DANC o DCD, Donor After Cardiac Death. Estamos hablando de esos donantes que o bien tipo 2 o 1, que son gente que tiene una parada cardíaca fuera del hospital, que son trasladados con la parada cardíaca y aquí pues se le ponen una serie de medidas para preservar los órganos y pueden ser donantes, o el tipo 3, que son personas que se les hace una limitación de esfuerzo terapéutico y esos órganos son recuperados para la donación. ¿Veis cómo ha evolucionado en España? Sobre todo lo que ha aumentado ha sido el tipo 3, es lo que ha hecho la gran diferencia. Y aquí un punto importante, un mensaje que me gustaría que os quede claro es que cuando se pone en marcha el tipo 3 en España, antes de ponerlo en marcha, se va con muchísimo cuidado de que esto no altere la muerte encefálica. Uno de los grandes riesgos de aplicar el tipo 3 es que se conviertan las muertes encefálicas en tipo 3, es decir, que se limite antes de poder, antes de dejar que evolucione el paciente a muerte encefálica. Y esto es algo que se estuvo trabajando en España con las sociedades de intensivos para que esto no sucediera. ¿Qué pasa en el mundo en estos momentos? Aquí es cuando os decía que tengo la sorpresita de que Estados Unidos nos ha pasado por nada, por centésimas. Pero bueno, aquí veis que España y Estados Unidos lideran con una gran ventaja respecto a los otros países que vienen más atrás, pero como podéis ver, tenemos como varias franjas, ¿no? Yo creo que lo que es interesante es ver aquellos que alcanzan los 20 donantes por millón de habitantes, que digamos, pues no está mal, siempre hay un punto donde se puede mejorar y luego vienen los otros que vienen más atrás. Vosotros estáis aquí, ¿no? Por aquí por aquí en medio como los europeos, ¿no? Y yo creo que esto es interesante, pero siguen habiendo grandes retos y grandes posibilidades para Argentina de mejorar. Aquí en España hubo una caída con el COVID, nos hemos repuesto, nos hemos ido a 5 años atrás, pero creo que también el reto era el no dejar de trasplantar y yo creo que eso lo hemos conseguido. Aquí veis que la tasa de donantes sigue siendo de 100 trasplantes, perdón, no de donantes, de trasplantes, 100 trasplantes por millón de habitantes, y la verdad es que no hay ningún país que haya alcanzado estos 100 trasplantes por millón de habitantes. Y un punto que podéis ver aquí es que sí que es verdad que la incidencia de muerte cerebral parece que se haya estancado o incluso bajado un poquito, y de allí el hecho de buscar otras fuentes de donante. ¿Cómo son nuestros donantes? Pues son un poquito peor que los vuestros. Son más mayores. Pensad que tenemos una gran cantidad de donantes que tienen más de 60 años, más del 50% tienen más de 60 años, y tenemos incluso donantes que están por encima de los 80 años, ¿no? Aquí en España somos conocidos realmente por recuperar al máximo los órganos que podemos obtener. Y entonces aquí me gustaría explicar un poquito qué es lo que hace que el modelo español sea exitoso y ver cómo lo podemos trasladar a otros países. Entonces, muchas veces cuando vamos bueno, la manera en que nos ven otros países o cuando preguntamos, ¿no? Yo ahora estuve en Alemania hace poquito y les preguntaba, bueno, ¿y vosotros por qué pensáis que España es número 1? Y la mayoría de veces creen que es por estos motivos que resalto aquí, ¿no? Primero porque creen que la sociedad está muy informada, que la sociedad española, todo el mundo conoce lo que es la muerte encefálica, la donación, etcétera. Muchos también creen que tiene que ver con la ley del consentimiento presunto que tenemos, que dice que todo ciudadano es donante a no ser que diga lo contrario. Luego, claro, somos el sur de Europa, ¿no? Y nos consideran un poco menos desarrollados que el resto y se creen que, bueno, que aquí lo que tenemos también son muchos accidentes de tráfico, que somos menos respetuosos con las regulaciones en las carreteras, etcétera. Pero sí que es verdad que también piensan que somos mucho más generosos que el resto, que tenemos más camas de UCI, esto también es creer cosas raras, porque tampoco es que seamos los más ricos,
Y luego, finalmente, un punto muy interesante, y es que creen que somos muy religiosos. Es verdad que España, ¿no? Como algunos sabréis, con la Inquisición y todo esto, pues sí que éramos muy católicos, pero voy a intentar ver con vosotros si esto es real o no y cuáles realmente las claves del éxito del modelo. Pues en primer lugar, cuando vemos respecto a la generosidad, vamos a decir, es decir, cuánta gente dentro de la población, qué porcentaje de la población piensa en donar sus órganos, veis que aquí la media europea son 56% de la población. España tiene un 57% de la población que expresa que quiere ser donante, ¿no? Cuando se le pregunta, pero no somos ni mucho menos los más generosos. De hecho, pues Suecia, que tiene unos 14 donantes por millón de habitantes, pues el 81% de la población dice que quiere ser donante y de hecho, pues al final no lo son, ¿no? O Inglaterra, ¿no? Y realmente, pues no lo son. Entonces, esta no es una razón. Luego, respecto al hecho de tener la ley esta del consentimiento presunto, en los últimos años han habido muchos países, como son UK, Inglaterra o Holanda, los Países Bajos, que han cambiado de ley pensando que cambiando la ley iba a cambiar la tasa de donación. Y esto no es así. No es así porque el ciudadano no conoce la ley. Y al final lo que es importante conocer es que en España nosotros lo que no hacemos es ir a la familia y decirle, bueno, como no hemos encontrado ningún documento que diga que no quiere ser donante, pues va a ser donante. Eso no es así. Nosotros hablamos con el 100% de las familias, de la gente relacionada con el potencial donante y le exponemos la situación. Y sí que es verdad que esta ley lo que permite es sacar de alguna manera el peso de la responsabilidad que puede parecer muy dura y muy pesada en esos momentos y centrarnos en la voluntad del fallecido, ¿no? Pero realmente, aunque esté de alguna manera que no sea del todo legal, si nos encontramos con una familia que finalmente nos expresa que la persona quería ser donante, pero ellos no quieren, al final nosotros no vamos a ir adelante con la donación, ¿no? Porque preferimos que realmente la gente que queda pues esté conforme con el sistema, etcétera. Tampoco sucede muchas veces, ¿no? Pero es verdad que nuestra manera de aplicar el consentimiento presunto no es una manera dura y fuerte, ¿no? Lo hacemos de manera suave y es verdad que es un marco que nos permite ir más allá y ser muy proactivos, pero en cambio no nos da más donantes, ¿no? Y al menos con los últimos casos se ha visto que no era algo que directamente te diera más donantes. ¿Qué pasa con el hecho de hacer campañas de publicidad o campañas de sensibilización? Pues en España se hace 0 campañas de sensibilización. Las campañas de sensibilización que las hacen o bien los mismos coordinadores de trasplantes en sus hospitales, en las escuelas y pueden ir a otros lugares a hablar de esto, pero a nivel nacional no se hacen campañas. Pero en cambio lo que sí se hace es una atención continuada con los medios de comunicación y eso es importantísimo. Cuando sucede algo, ya sea porque aparece una película donde se habla, aparece casos de trasplante, se tiene que comunicar, siempre esta información está centralizada y está muy bien gestionada por los medios de comunicación porque los tenemos de alguna manera formados y porque la Organización Nacional de Trasplantes, la ONT, es quien gestiona y que centraliza toda esta información. ¿Qué pasa con las tasas de muerte por accidente? Bueno, pues estamos muy orgullosos de ver cómo ha cambiado el panorama, ¿no? España tiene este color así como un verde que, como veis, antes estábamos por aquí, estábamos a unos 20, creo que son 20 accidentes de tráfico por millón, y aquí veis cómo hemos bajado. Y estamos realmente en el límite inferior de las tasas de muerte por accidentes de tráfico. Por lo tanto, realmente no se trata de tener más donantes porque tenemos a más gente que se muera en las carreteras. Esto ha cambiado muchísimo. De hecho, como veis al lado, solo el 4% de nuestros donantes son
fruto de accidentes de tráfico. Nuestra mayoría de donantes son por accidentes cerebrovasculares, ¿no? Pero por lo que refiere al número de accidentes cerebrovasculares, tampoco en España sabéis que tenemos una dieta mediterránea, somos muy saludables y la verdad es que no tenemos tantos casos. Por lo tanto, tampoco se trata del número de potenciales que tenemos. Y luego, ¿qué pasa con las camas de UCI? Pues la verdad es que estamos por debajo de la media europea, que eran 11,5 camas por 100.000 habitantes, y estamos con 9,7, realmente por debajo de Alemania, que tienen unas tasas de donante muy bajas, ¿no? Por lo tanto, tampoco es esto. Y bueno, y aquí de nuevo hablaban de las medidas, de las campañas de sensibilización, que realmente pues no es el caso. Entonces, ¿cuál es realmente el secreto del modelo español? ¿Qué es lo que hace que funcione? Bueno, yo creo que en Argentina habéis puesto en marcha muchas de ellas. Las más importantes son, desde mi punto de vista, las tres primeras. Profesionalizar la actividad, tener a gente que son básicamente médicos que se dediquen a esta actividad. Para ello hay que formarlos, hay que entender esto como una formación y por eso estamos haciendo este curso en estos momentos. Tenemos que entender que esto es una nueva, una nueva área de conocimiento dentro de los hospitales y por lo tanto hay que formarse para ello. ¿Y por qué? Pues porque hay que hacer un cambio cultural dentro de los hospitales. La clave no es intentar cambiar lo que sucede en la sociedad, porque esto es muy costoso, es a largo término, pero en cambio lo primero que hay que hacer es cambiar lo que sucede dentro de los hospitales, además entre los profesionales. Luego hay algo muy interesante que es el plan de calidad, el saber si lo que estamos haciendo es lo que se espera o si podemos mejorarlo. El soporte institucional, el marco legal es básica para que esto tire adelante. Luego, por supuesto, la red que se ha creado intrahospitalaria, interhospitalaria, junto con la Organización Nacional de Trasplantes y la gestión de información, para mí también es clave, el que esto esté bien estructurado. Y algo que a mí me da la sensación que viene fruto a las tres primeras que os comentaba es el hecho de ser innovadores. El hecho de estar pensando continuamente cómo mejorar, cómo expandir esta fuente de donantes es clave. Y para ello necesitas a gente que esté pensando en esto y que se sienta responsable de esta actividad. Entonces volvemos al hecho de tener a profesionales dedicados a esta actividad. Entonces, bueno, simplemente ponía esto porque es interesante el ver que solo tenemos menos de 15% de las negativas, ¿no? Y entonces, cuando vemos esto y digo, no, es que en España solo el 15% de la población dice que no a la donación. Y mucha gente contesta, bueno, por supuesto, es que vosotros tenéis muchísima suerte. No, esto no es una cuestión de suerte, esto es una cuestión de ser competentes en la actividad. Hay un dato muy interesante y es que al principio la gente nos decía, no, es que los españoles sois diferentes, pues lo que os decía, ¿no? Sois muy generosos, sois muy católicos, bla, bla, bla. Hemos estado estudiando qué sucedía con la población de gente alemana o inglesa que vive en España, porque mucha de esta gente del norte viene a instalarse a España por tener mejor clima y mejor ambiente, vamos a decirlo de alguna manera, y vienen cuando se retiran o vienen incluso a teletrabajar en España. Cuando esta gente fallece en España, tienen exactamente la misma tasa de negativa que los españoles y no que los ingleses o que los alemanes. Por lo tanto, algo debemos hacer diferente que los ingleses o que los alemanes cuando estas familias acuden al hospital en esta situación y les explicamos qué sucede y qué alternativas tienen delante. Por lo tanto, yo creo que esto es importante. No hablemos de suerte, hablemos de ser competentes en las actividades que hacemos. Bueno, la donación, como sabéis, cambia un paradigma, el trasplante cambia el paradigma de medicina, porque no solamente necesitamos de tener buenos técnicos, buenos cirujanos, buenos fármacos, sino que necesitamos de la sociedad, ¿no? La manera de organizarse, creo que ya lo habéis comentado anteriormente, podemos organizarnos dentro del hospital
o fuera del hospital, como en Estados Unidos, pero lo que es muy importante es que haya una independencia del equipo de trasplantes. En un inicio, cuando se empieza la actividad, suelen ser los equipos de trasplante los que están dedicados a buscar donantes. En este caso, hay que individualizar esta actividad y hacerla dentro del hospital, como hacemos en España, o fuera del hospital, como hacen en Estados Unidos. Sistema español. En España ha ido aumentando el número de equipos dedicados a la donación, porque hemos cambiado este concepto de misión y visión dentro de los hospitales, ¿no? Y creo que esto es básico. Tenemos que entender que ahora en estos momentos en España consideramos que la donación es un derecho del ciudadano. Por lo tanto, nosotros, profesionales de sanidad o el sistema sanitario per se, tiene que dar respuesta a este derecho de poder ser donante. Por lo tanto, tenemos que hacer todo lo posible para poder dar pie a este derecho. ¿Quiénes son la gente que se dedica a la donación en España? Pues el 63% son médicos, en su mayoría el 83% de ellos son de la UCI, de los cuidados intensivos, y luego cada vez más estamos incluyendo a enfermería dentro del equipo de coordinación de trasplantes, y como veis, la mayoría son gente también de intensivos y de anestesia, ¿no? Luego este 25% ponen coordinación porque ya se consideran que solo hacen coordinación de trasplante. El proceso de la donación de órganos ya la hemos comentado durante las anteriores. Es muy importante que aquellos que se dedican a esto conozcan perfectamente estos pasos y sobre todo que entiendan la potencialidad que existe en sus hospitales. Y aquí es donde quiero hacer hincapié porque vamos a ver que esto es básico cuando queremos poner en marcha un sistema de donación en un hospital o en una región o en un país. Hay que hacer estos cálculos. Hay que calcular cuál es nuestra potencialidad para saber si alcanzamos, si nos quedamos cortos y saber exactamente en qué nivel estamos, ¿no? Y de aquí vienen los sistemas de calidad que, por ejemplo, se han puesto en marcha en España, ¿no? Donde tenemos indicadores que se ponen, y estoy mostrando aquí los indicadores de la Sociedad Española de Medicina Intensiva y de Unidades Coronarias. Es decir, que esto lo han incorporado los médicos que se dedican a intensivos, no a la donación. Y eso yo creo que es un punto importante. Aquí tenéis algunos datos más sobre estos indicadores y cuáles son los porcentajes esperados. Y, por supuesto, si queremos trabajar hay que hacerlo de manera activa. Si estamos pasivos esperando a que nos llamen nuestros colegas de intensivos para decirnos que hay un donante, pues esto no va a funcionar. ¿Cuándo hay que hacer esto? Pues hay que hacerlo ni demasiado pronto, aunque en España ahora estamos yendo muy prontito y somos capaces de hablar con la familia cuando el paciente aún está vivo, porque hemos puesto en marcha el donante en asistolia tipo 3, pero, por supuesto, yo creo que es muy importante no hacerlo demasiado tarde. Esto lo he puesto porque me parece importante. Tenéis que empezar también a dar, bueno, y lo sé porque ya estáis empezando a trabajar en ello, pero pensad que muchas veces cuando hacemos una limitación de esfuerzo terapéutico, 1 de cada 4 no va a evolucionar en muerte encefálica. Por lo tanto, hemos tenido que buscar cómo darle la oportunidad de ser donante a aquellos que no evolucionan en muerte encefálica. Y esto lo hemos hecho en conjunto con las sociedades de medicina intensiva y de urgencias. No lo hemos puesto en marcha hasta que las sociedades no han creado sus propios protocolos. Y eso también es importante, ¿no? A cada uno su trabajo. Si trabajamos de manera multidisciplinaria y damos peso a aquellos médicos y enfermeras que trabajan en las unidades, que son unidades donde se van a generar los donantes, hay más posibilidades de que esto funcione. Y si las crean ellos, las guías, pues se las van a crear más que si las hacemos los de donación y trasplante. Muy bien, entonces, cuando queremos poner en marcha un sistema de trasplante en un país, vamos a poner un país que no tiene absolutamente, no tiene aún trasplante, ¿no? Pues pongamos, por ejemplo, Mali, en África.
vamos a pensar en esto? Bueno, pues tenemos que pensar, en primer lugar, como os he dicho antes, tendremos que ver qué profesionales vamos a tener que entrenar. Y vamos a tener que crear dos equipos que van a estar muy diferenciados, el equipo de donación y el equipo de trasplante. Luego, vamos a tener que trabajar con las instituciones para ganar su apoyo. No podemos poner en marcha un sistema si no tenemos el apoyo de los ministerios de sanidad. Pero si no tenemos todo su apoyo, como mínimo el del monetario, por decirlo de alguna manera, lo que sí podemos hacer es demostrarles que esto funciona. Entonces, el apoyo institucional es básico, pero hay que hacerlo paralelo. Hay que ir trabajando de manera paralela. Lo mismo pasa con el marco legal y ético. Hay que trabajarlo, pero no hay que esperar a que esté todo hecho, porque si no podemos esperarnos 10 años para que una ley se ponga en marcha. Esto es larguísimo. Si tenemos guías, prácticas médicas, esto nos va a facilitar el trabajo y podemos empezar a trabajar. Hay que alcanzar la autosostenibilidad, que esto es básico, y luego dar muchísima importancia a los primeros casos. Y esos primeros casos tienen que ser casos de éxito. Por lo tanto, yo creo que es importantísimo que los programas que ponemos en marcha tienen que ser autónomos, pero en los primeros casos creo que tiene sentido que se hagan junto a apoyo internacional para que sean de éxito y que a partir de eso tienen que ser los casos que van a abanderar el sistema. Por lo tanto, ¿cómo podemos empezar? Pues muchas veces vamos a empezar por crear un programa de trasplante vivo y de riñón. ¿Por qué? Pues porque es un procedimiento que es bastante fácil de estructurar. Podemos recibir una ayuda puntual de equipos externos internacionales, lo podemos planificar, permite que mientras hacemos esta actividad sigamos formando a los equipos y luego que es muy fácil demostrar el beneficio de coste comparado con la diálisis. Por lo tanto, es una buena manera de trabajar. Mientras hacemos esto, paralelamente, podemos hacer un estudio de viabilidad para ver el marco legal, análisis de costes, cuál va a ser la política de reembolso, cuál va a ser la política de administración de estos fármacos, porque esto es importantísimo. No podemos poner en marcha un sistema en un país del que no sabemos qué va a pasar con los pacientes trasplantados más adelante. Y luego este apoyo institucional es algo que debemos conseguir sea como sea. Y muchas veces el apoyo internacional ayuda porque vienes de la mano de alguien de fuera y normalmente eso abre puertas. La donación cadavérica tiene que estar trabajándose desde el primer momento y eso significa que tenemos que implicar a médicos y enfermeras que normalmente nunca habrían creído que tendrían que estar metidos en un programa de trasplante y son la gente de cuidados intensivos y de urgencias. Hay que formarlos de manera escalonada a diferentes niveles, pero al final todo el hospital debe tener esa nueva cultura de la donación y el trasplante. Y una cosa importantísima es lo que os comentaba antes, tenemos que evaluar el potencial de cada hospital. Tenemos que ver cuántos muertos hay y cuántos muertos podrían ser donantes y centrarnos en aquellas unidades del hospital donde hay la mayor potencialidad. Y luego, por supuesto, los programas de trasplante, pues no nos podemos quedar con el riñón, no podemos permitirnos dejar órganos sin ser trasplantados, por lo tanto, lo que tiene sentido es crear equipos de trasplante para cada uno de los órganos. Entonces, tienen que ser equipos multidisciplinarios. Cada vez más se ve que lo que tiene que haber en el centro es el paciente y luego los equipos tienen que estar alrededor y tenemos que abrirnos a que, pues por ejemplo, fisioterapia, rehabilitación, tienen que formar parte de estos equipos porque son realmente necesarios para la buena evolución del trasplante en el receptor y, por supuesto, de los otros departamentos que están involucrados. Y esto se tiene que hacer de nuevo a través de la formación. Una cosa importantísima, si ponemos esto en marcha, una manera de hacer que nuestros equipos estén en continuo trabajo, porque claro, si empiezas a formar a la gente de urgencias o de intensivos y casi no hay donantes de órganos, una manera muy interesante son los tejidos.
Los tejidos van a dar trabajo cada día, porque muertos en el hospital hay cada día, y realmente empezando, por ejemplo, con un programa de córneas, permite que esto se desarrolle. Y luego la donación en asistolia, hasta ahora lo veíamos como una posibilidad de hacer una vez establecida la muerte encefálica, pero nos damos cuenta que en muchos países tiene sentido también empezar desde el principio con la asistolia. Entonces, desde nuestra fundación, como estábamos comentando antes de empezar la clase, desde el Hospital Clínico en el 91 se empezó con un proyecto que era el proyecto TPM, el proyecto que se empezó ya en inglés, ¿no? Pensando hacia el futuro, que es el Transplant Procurement Management, que era un programa de formación. En España lo primero que se vio es que teníamos que homogeneizar las prácticas, y eso significaba homogeneizar los conocimientos de la gente que trabajara en la coordinación de trasplante. Y entonces se le pidió al Hospital Clínico, que en ese momento era pionero en la donación y con las mejores tasas que habían, de llevar a cabo esa formación en España. Y enseguida ya, al cabo de 2 años, nos fuimos a Argentina y fue el primer curso, de hecho, internacional que se hizo. Se hizo en español y luego ya enseguida se empezaron a hacer cursos en inglés. Entonces, ¿qué pasó? Que del Hospital Clínico hubo un momento y dijeron, oye, no podéis seguir haciendo tanta formación porque somos un hospital. Entonces nos fuimos a la universidad. La universidad nos tuvo hasta el 2005 haciendo formación. El proyecto TPM estaba bajo el paraguas de la Universidad de Barcelona, pero luego empezamos a hacer cooperación, y aquí es cuando dijeron, oye, somos una universidad, no podemos hacer cooperación. Y por eso se creó la Fundación DTI, que es una fundación sin ánimo de lucro, independiente de cualquier organismo, es una ONG, y esto nos da libertad de hacer un poquito pues, lo que queremos para poder llegar a nuestro objetivo, que es ayudar a regiones del mundo a desarrollar sus programas de trasplante, ¿no? Ya sean de órganos, de tejidos, de medicina regenerativa. ¿Y esto cómo lo hacemos? Pues básicamente a través de proyectos de formación, que ahora ya hemos llegado hasta el punto de tener un máster universitario en la Universidad de Barcelona. Luego tenemos proyectos internacionales que pueden ser proyectos de cooperación que llevamos con financiación europea o del Banco Mundial, etcétera, o bien que vienen financiados por los diferentes ministerios de sanidad. Y luego tenemos también, me parece interesante remarcar, registros internacionales. El primer registro que se hizo en el mundo, el IRODAT, sigue en marcha. Luego hemos creado uno ahora para el COVID y luego tenemos uno de donante vivo. Entonces, cuando pensamos en hacer cooperación, intentamos seguir un poquito estos 6 pasos. Primero, hacer un estudio diagnóstico a través de la recogida de datos y el análisis de la situación de ese lugar en concreto. Luego, ver a nivel de cómo vamos a tener que organizar el marco organizativo de esta actividad. Significa qué personas tienen que trabajar en esto, cuáles son los procesos, los protocolos que hay que poner en marcha, y una cosa muy importante que es la gestión financiera de la actividad. El tercer punto es la identificación y hacer la detección de los posibles donantes. Cómo maximizar la detección de los diferentes donantes. El cuarto punto es sensibilizar a todos los profesionales de la salud para crear esta nueva cultura en el seno del hospital. Y esto lo hacemos también a través de conocimientos muy básicos, pero cualquier persona en un hospital donde se hace trasplante tiene que saber qué es la muerte encefálica y cómo una persona puede acabar siendo donante. Luego, el punto 5 es un programa de calidad. Esto me parece que es básico para saber si lo que estamos haciendo, primero para evaluar lo que se está haciendo, saber cómo se puede mejorar y luego hacer los cambios a nivel de la organización o de los protocolos. Y finalmente, el punto 6 es el estudio diagnóstico y de formación de TPM, que esto también, de hecho, este punto 6 es algo que también hacemos como algo aislado, es decir, ahora, por ejemplo, en Kazajstán, ¿no? Que no sé si lo ubicáis un poquito en el mapa, es una república de la ex URSS, están haciendo, la verdad es que están trabajando muy bien, pero quieren mejorar. Bueno, pues nos han pedido hacer formación, pero antes de hacer esa formación iremos un equipo de
de médicos y vamos a analizar cuál es la situación y les vamos a hacer unas recomendaciones de cómo mejorarlo, y la formación que vamos a hacer va a ir dirigida a estos puntos que hemos visto. Bueno, aquí simplemente lo he desarrollado un poquito más, vais a tener acceso a esta presentación, por lo tanto aquí hay un poquito más, pero cuando hablamos de este programa de cooperación nos gusta llamarlo SEUSA porque es lo mejor del modelo español, del modelo europeo y del modelo americano. Y es muy importante no intentar replicar exactamente lo que se hace en España, porque en España funciona pues porque tenemos un sistema universal de salud, porque tenemos unas condiciones que hacen que el modelo funcione para España. Nuestro objetivo es crear un modelo que sea realmente adaptado al país y que tenga que ver con la situación real de ese país. Entonces vamos a coger lo mejor de cada uno de los modelos para poderlo aplicar. Y de hecho, en breve podremos coger el modelo argentino también como ejemplo, ¿no? Pues porque os habéis adaptado, tenéis un modelo que toma muchas cosas del modelo español, pero que no es totalmente el modelo español. Entonces, hay que coger lo mejor. Por ejemplo, para ir a China, nos vamos con un brasileño, con un iraní, que realmente el modelo de cómo abordar a la familia tiene más que ver el iraní que el español o que el australiano. Y luego nos vamos con americanos porque el sistema es un país enorme donde el sistema también puede tener. Es decir, intentamos realmente coger lo mejor de los diferentes sistemas. Y tiene que ser un programa dinámico adaptado a las necesidades locales. Entonces, como decía, este estudio diagnóstico que se hace a través de encuestas y a través de entrevistas cara a cara, está todo bastante protocolizado. Las actividades cuando evaluamos actividades, vamos a ver resultados, procesos y estructura. Esto me parece también importante, no basarse solo en el resultado, sino entender realmente el proceso y la estructura. El marco organizativo, lo que es más importante es el tema de recursos humanos. Maximizar la detección, esto es básico, hay que poner en marcha un sistema que asegure que todas aquellas personas que están con un score de Glasgow por debajo de 5 o de 6, esto puede ser puede ser diferente según los países, pero ponernos un reto y que realmente esa marca, siempre todos los potenciales donantes sean identificados. Luego, sensibilizar, como os decía, es importantísimo que a nivel realmente básico, elemental, todo el mundo sepa de esto. No puede ser que alguien en el hospital no sepa qué es la muerte encefálica. El programa de calidad básico, y de allí ellos, es decir, a nivel local, tienen que implementarlo, y luego hay una auditoría por parte de nuestro equipo de profesionales internacionales. Vamos a hacer un informe y vamos a hacer unas recomendaciones de mejora, y el sistema combinado que os comentaba anteriormente. En estos momentos hemos formado a más de casi 19.000 profesionales de más de 113 países. Nos quedan muy poquitos países para formar. La verdad es que cuando lo ves así es bastante interesante, y esto nos enriquece enormemente porque cada vez hay un intercambio de conocimientos que nos permite entender nuevas maneras de hacer las cosas, ¿no? Y la nuestra no es la mejor. Luego aquí os he puesto esto porque lo que os decía de los tejidos yo creo que es clave. Yo cada vez más me gusta incorporar al menos la donación de córneas cuando implementamos un sistema de donación, porque como veis aquí, estos son la actividad de donación de órganos en azul y donación de tejidos en naranja en mi hospital, en el hospital clínico. Estos son proporciones, ¿eh? No hemos disminuido la donación de órganos, si veis los números son muy parecidos, pero lo que sí es drástico es este aumento de la donación de tejidos. Y el hecho de tener una actividad diaria, incluso de hablar con los familiares diariamente, es muy difícil pedir la donación de tejidos, muchas veces incluso más que la de los órganos. Y eso yo creo que da una cultura al hospital muy, muy interesante. Estos son cursos que hemos hecho también en bancos de tejidos, ya veis que incluso los hemos hecho en África. Y está bueno. Esto es simplemente ver que cuanta más gente tienes formada, pues más donantes tienes, ¿no? Y esto pues no tiene ningún secreto. Por supuesto hay otros factores que hacen aumentar la donación, pero cuando veis lo que ha pasado en Italia, en Portugal, en Eslovenia o en Croacia, donde el Ministerio de Sanidad realmente nos ha
pedido, ¿no?, a nuestra fundación de formar a todos sus profesionales, veis cómo aumentan sus tasas de donación. Y lo mismo ha pasado en Tailandia, que aunque sean unas tasas bajitas, estamos hablando de 4 donantes por millón de habitantes, bueno, es que partían de 0 y realmente ver esto pues ya es un gran cambio. Son los que lideran en estos momentos Asia. ¿Qué ha pasado en Irán? Irán es maravilloso, está por delante en estos momentos de Alemania. ¿Y qué han hecho? Pues trabajar de manera profesional y dedicarse a la donación, y ese es el gran secreto. China, bueno, es uno de mis favoritos porque realmente partían de una situación muy complicada. En 2012 estuvimos por primera vez y como podéis ver, pues han aumentado y tienen muchísimos donantes. Tienen 6.000 donantes al año, más o menos, pero partían de tener 0 en estas circunstancias, ¿no?, de donantes altruistas, vamos a llamarlos. Y bueno, como os decía, tenemos muchos programas. La verdad es que el del máster es muy interesante, el poder haber creado un máster en el seno de la universidad que acredita de manera universitaria que esta actividad es una actividad reglada. Yo creo que es algo interesante y sé que mis compañeros en la Argentina pues también es uno de los retos que se quieren marcar, porque al final el objetivo que tenemos es crear expertos en esta actividad, porque pensamos que realmente lo que va a hacer la diferencia es aumentar competencias y conocimientos. Algunas fotos, porque me gusta ver, ¿no?, aquí los europeos, veis las caras de los europeos y cómo hemos ido viajando alrededor del mundo y cómo las caras van cambiando, las sonrisas, las maneras de hacer, pero al final todos los profesionales que se dedican a esto tienen muchas cosas en común y al final las soluciones que acabamos encontrando, pues muchas te pueden inspirar para mejorar otras regiones del mundo, ¿no? Y bueno, aquí veis Irán, China, Brasil, pues los países árabes, etcétera, ¿no? Tampoco voy a entrar. Otra cosa muy importante es que la gente venga a España, vea lo que estamos haciendo en España, vean diferentes hospitales. Aquí, pues tampoco es esto, no solo les enseño el hospital clínico, no nos vamos a Madrid, incluso si Madrid y Barcelona siempre es rival, nos vamos a Madrid a ver cómo los diferentes hospitales allí también lo hacen. Aquí veis equipos de enfermeras que vinieron de Tailandia. Y esto es China, ¿no? Muy ordenados, diferenciando quiénes son los expertos de los alumnos, es otra cultura, ¿no? Y el tema del máster, que yo creo que es muy interesante, el poder hacer cosas de manera física y ahora cada vez más online, ¿no? Luego aquí algunos ejemplos, como hemos trabajado con esta región del sur de Italia, que tenían muchísimos menos donantes que el resto de Italia. Luego aquí tenéis China, en Nanning, aquí Caribe, Trinidad y Tobago, he puesto algunos ejemplos, y el Líbano, ¿no?, donde veis que son países muy diferentes, con seguramente unas expectativas también diferentes, pero que al final, a través de trabajar, pues se logran resultados. Aquí tenemos Etiopía. La verdad es que por su situación política hemos tenido que pararlo, pero habíamos empezado ya, el donante vivo lo hacen autónomamente y ahora habíamos empezado con el cadavérico. Y Filipinas, con los que estamos trabajando y estamos muy orgullosos porque también han tenido su primer donante cadavérico en una región del sur que además son musulmanes. Esto es Sudán. Como veis, cada país te sorprende, ¿no? Porque ves aquí una sala de diálisis en Sudán, pediátrica, y es preciosa. Y esta gente que ha sido formada en muchos otros países son capaces de hacerlo. Y lo que no podemos permitir es que sigan en la diálisis y que les demos otra oportunidad. Una de las fuentes de nuestros proyectos de cooperación muy interesantes son los proyectos europeos, que nos cofinancian algunos proyectos. Aquí tenemos proyectos de formación, con el anterior era Europa, este es con el norte de China. Me acaban de traer una copita de champán para seguir con ustedes con más alegría, porque estoy aquí en la región de Champagne. Luego aquí tenemos el norte de África. Y luego tenemos China y bueno, simplemente os he puesto algunos. Entonces, mensajes que me gustaría que os quedaran claros es el tema de la profesionalización, que es básica, el hecho de que hay un proceso clínico que hay que entender, que no podemos trabajar sin paralelamente trabajar en
temas de educación, es decir, todo coordinador de trasplante tiene que formar a estudiantes, tiene que formar a chavales en las escuelas, tiene que formar a trabajadores sociales. Tenemos que hacer investigación y tenemos que trabajar siempre, siempre, siempre con procesos de calidad. El sistema de calidad externo es esencial para una mejora continua. Hay que alcanzar este punto de autosuficiencia, convirtiendo el 0,5% de nuestros muertos en donantes. Y finalmente, hay que entender el trasplante como un proceso que tiene que ser gestionado y que necesita tener un presupuesto. Y por supuesto, el Spanish Model no es solo una cuestión de conocimiento y de experiencia, sino que también tiene que haber pasión, porque si no hay pasión, pues no hay donación, ni trasplante, ni nada. Y esto es todo. Gracias. Bueno, Chloe, realmente una presentación espectacular. Creo que todos creemos que cada una de las diapositivas que nos estás mostrando pueden hasta meditar toda una clase de discusión. Y en primera instancia vamos a dar la oportunidad, aunque siguen siendo tímidos como siempre, si hay alguien que quiera hacer una pregunta antes que el doctor Tanús, el honor de tener al doctor Carlos Sidoria, que se ha incorporado hace poco tiempo, se ha incorporado a esta presentación de Córdoba, y nosotros de hacerte alguna pregunta o alguna aclaración. ¿Hay alguien que quiera hacerle una pregunta a la doctora Ballesté? ¿Quién se anima? Vivian Fernández. ¿De dónde eres, Vivian? Hola, buenas tardes. Yo soy de Angola, De Angola. Muy en bien. África, sí. Pero vivo acá en La Plata porque estoy estudiando en la Facultad de Medicina. Muy bien. Maravilloso. Ahora voy a estar 2 semanas, 3 semanas, vamos a estar en Kenia y ellos ya tienen donante vivo que funciona bastante bien. En Angola creo que también hay algo de donante vivo renal y África la verdad es que se está despertando y yo creo que es una gran oportunidad para África el hacer que el trasplante, ¿no? Empezando con el vivo, por supuesto, pero y ser autosuficientes, incluso en córneas, ¿no? En estos momentos se están importando córneas de Estados Unidos a unos precios muy altos, no tiene ningún sentido, ¿no? Si la gente fallece en todos los países. Y yo creo que realmente es importante, Vivian, que vuelvas al país y lleves también esta semillita. Es lo que más deseo. Entonces, formarme como decía y ser parte de este personal que se dedica a auxiliar a las personas también esta parte de trasplante de órganos, porque allá es toda una realidad muy, muy latente que se empieza ahora y llevar conocimiento, ayudar a los que no conocen a conocer una realidad distinta, es muy bueno. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta? Roberto. Sí, excelente, Chloe. Muchas gracias por tu exposición. Hola, Carlos, qué gusto tenerte con nosotros. Un comentario, Chloe, respecto, acá tenemos muchos alumnos que están cursando la materia y es importante que sepan, Argentina tiene el problema de, entiendo yo, esto es muy personal, uno de los problemas principales es la
digamos, el tema del sistema sanitario. Nosotros creo que tenemos un dessistema sanitario, cada provincia tiene su sistema, y eso, fíjate vos, que tenés a provincias como a la ciudad de Buenos Aires, a provincias como Córdoba, como Tucumán, como el litoral argentino, en algún caso en su momento Mendoza, que tuvieron entre 30 y 37 donantes por millón. Y después tenés la otra mitad del país que tienen tasas de 1, 2, 3, 4 donantes por millón. Lo llamativo es que la provincia de Buenos Aires, que como siempre suele decir Clemente, tiene la mitad de la población argentina, el promedio no pasa de los 11, con suerte 12 donantes por millón y nos tira para abajo todo el esfuerzo. ¿Qué quiere decir esto? Es difícil entender, digamos, cómo en algunos lugares del país sí y en otros no. Y eso nos tiene amesetados desde hace mucho tiempo, más allá de ese veranito que hubo de casi 20 donantes por millón, que bueno, después nos agarró la pandemia, etcétera, etcétera, pero estamos hoy en el orden de 13 por millón, y ya la pandemia, digamos, ¿cierto? Así que eso me parece que es un detalle importante, y me encanta esto de el sistema o el esquema de docencia y para finalmente de ayuda o de colaboración para con otros países, que no se basa solo en el modelo español. Esto me parece que fue un cambio muy interesante en los últimos años de TI Foundation, el hecho de adoptar otras formas como un plan mixto con la OPO, etcétera, para que se adapten a las diferencias que existen entre los distintos países y culturas, ¿no? Así que muchas gracias por la exposición, fue clarísima y quería hacer ese comentario nada más. Yo, si me permiten, quisiera agregar a la de Roberto, es también algo más general, que es el problema de nuestro sistema de salud. ¿No es cierto? Nuestro sistema de salud, al ser un país tan amplio, e incluso en las provincias más desarrolladas, es un sistema de salud fragmentado. No tiene la homogeneidad que tiene España, donde una decisión de los responsables del sistema de salud en general y de trasplantes en particular, resulta fácil poder resolver. Desde ese primer curso TPM que citaste en tu presentación, Martí nos decía que sin pesetas era imposible, en ese momento no estaba el euro, y agregaba otro término que no lo voy a decir, ¿no es cierto? Sin pesetas no se podía llevar adelante esto. Y uno siempre se pregunta si es un dolor de cabeza para cualquier sistema de salud, sea público o de la seguridad social, mantener un sistema de diálisis, y el sistema de diálisis funciona en la Argentina, y sabemos que con un año de diálisis se puede pagar un trasplante con una supervivencia mucho mayor. ¿Por qué no tenemos una situación distinta? Eso es lo que quería agregar. Y hacerte una pregunta. Cuando hablamos de los 50 donantes por millón, la tasa que ustedes consideran de órganos implantados, fundamentalmente el riñón, la tasa de descartes de otros órganos es muy baja. La tasa de descartes o
está excluido el descarte, porque aquí nosotros lo vemos cotidianamente y en nuestro programa de trasplante renal, que descartamos no órganos riñones que nos pueden dar a sospecha, sino con situaciones tanto clínicas como anatómicas, por ejemplo, de falta de perfusión, de ateromatosis grado 4, bueno, que es mucho más alta. Y si bien no llevamos un control, simplemente saber de los procesos de donación que intervenimos con nuestra lista de espera semanalmente, vemos que casi nos vemos obligados a rechazar esos órganos por las características que tienen. No solamente nosotros, sino el resto de los equipos de trasplante. Por eso la pregunta... Es una pregunta muy interesante, porque va a estar relacionada directamente con el tipo de donantes que tienes, ¿no? Es decir, nosotros los 50 donantes por millón de habitante que hemos llegado a alcanzar es para aquellos donantes de los que al menos se ha extraído un órgano, ¿vale? Sí. Y se ha implantado un órgano. ¿Qué pasa? Que nosotros en estos momentos en España estamos en una media yo creo que son entre 2 y 3 órganos por donante. Es bastante bajo, pero claro, hay que tener en cuenta que los donantes que tenemos son muy extremos. Nosotros, cuando la diferencia es que cuando vamos a trabajar, por ejemplo, Kazajstán, ¿no? Que ahora estamos trabajando con ellos, resulta que ellos en estos momentos su tasa de órganos, o sea, su media de cuántos órganos extraen por donante es altísima, es de 4 o 4,5. ¿Por qué? Porque tienen pocos donantes, pero muy jóvenes, sin enfermedades. O sea, es otro paradigma, ¿no? Ante el que nos encontramos. Entonces, yo creo que hay que maximizar la extracción multiorgánica en todos los donantes, pero siempre hay que tener en cuenta ese factor que es qué tipo de donante tienes. Y esto va a ser la diferencia, ¿no? Claramente. Muy bien. Pero es muy importante lo que nos aclarás en cuanto que son donantes efectivos, que por lo menos un órgano de la extracción ha sido implantado. Ha sido Yo implantado. creo que dentro de esa tasa que hizo referencia Roberto del año 19, de los casi 20 donantes por millón de habitantes, no está considerada la tasa está considerada la tasa de descartes, ¿no? Descartado o no, son órganos extraídos y por eso da ese número. Querido Carlos Sidoria, ¿te encontrás por allí? Carlos. Bueno, muy bien. Roberto. Se tentó Carlitos y se fue a Reims. Exacto. Se fue conmigo a tomar el champán. Bueno, la verdad es que me sabe muy mal la situación en la que estáis en estos momentos en Argentina. Me voy a ir con vosotros en una semana. Quien esté en el Congreso de la TTS, será un placer veros allí en Buenos Aires. Y bueno, y como siempre es un placer colaborar con vosotros en cualquier acto que hagáis. Y para todos los asistentes, si tenéis cualquier duda, cualquier cosa, estoy a vuestra entera disponibilidad y me podéis contactar por email o le pedís los datos a
aquí a los amigos que han coordinado la actividad, al doctor Tanús, al doctor Raimondi. Muy bien, te agradecemos muchísimo y realmente fue una clase espectacular y para los que no tuvieron oportunidad, quiero que se los transmitan porque son más de 40 que van a tener esta presentación formidable en el canal de YouTube completa. Así que Fantástico. felicitaciones, Chloé. Seguí disfrutando de champán. Sí, ya queda poco, pero aquí disfrutando hasta el final. Un abrazo a todos. Chao. Un abrazo grande, Hasta Chloé. luego. Gracias de Un fuerte nuevo. abrazo. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Bueno, Chao. chao, chao Gracias. chicos. Muchísimas Adiós. gracias. Hasta la Chao. próxima. Muchas gracias. Muchas gracias.